Hermano, que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios porque nos encontramos en esta mañana bien y le quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a la escuela dominical, a la clase número 15 y vamos a hacerle una oración en estos momentos. Gracias te doy, Señor, por este privilegio que tú me concedes de poder traer la enseñanza de tu palabra. Gracias por tu palabra porque es la verdad y porque nos conduce hacia la vida eterna y porque también a través de ella recibimos tu paz, Señor. Una paz que solamente tú puedes dar, Señor. Gracias, Señor, por ella. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de la lección de hoy se titula La autoridad de las Escrituras. La verdad central dice: las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. El versículo clave que se encuentra en 2 de Timoteo. La Biblia puede ayudar a los creyentes a crecer en la fe. Primero, enseña doctrina, la verdad de Dios que proporciona principios específicos sobre Dios y sus mandamientos. También redarguye, enfrenta a la persona con la realidad de su pecado o de su falta o de su debilidad. Corrige, proporciona una guía de restauración. Instruye. La Escritura proporciona términos de lo que significa vivir con rectitud. Y también prepara al hombre para hacer buenas obras y le enseña lo que eso significa y cómo se debe de manifestar en la vida. Y ahora vamos a los versículos 2 de Pedro 1, 20 al 21. El Evangelio no era una colección de fábulas artificiosas, mitos e historietas. Los evangelios fueron escritos por hombres, sí, pero no por su propio descubrimiento, por su procedencia, ni por su propia inspiración, sino directamente de la boca de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo, hablaron y luego escribieron. No escrito por humana sabiduría, las palabras de los escritores proféticos y demás escritores bíblicos no eran meras palabras para ser interpretadas. Como fue dado por el Espíritu Santo, no puede ser interpretada por los lectores ni tampoco por sus escritores mediante sus mera interpretación humana privada, sino por la enseñanza del Espíritu Santo. El que es autor de la Escritura es también su intérprete por excelencia. Aleluya. Salmo 19, 7 al 13. Dice que la ley de Jehová es perfecta, es segura, es correcta, es pura y es limpia. Y también es verdadera. Y estas 6 cualidades que acabo de mencionar sobre la ley de Jehová tiene 6 diferentes efectos en el hombre. Número 1, convierte el alma. Número 2, hace sabio al simple. Número 3, regocija el corazón. Número 4, alumbra los ojos del entendimiento. Número 5, perdura para siempre en el corazón del hombre. Y número 6, son verdades, todas justas, que penetran el corazón.
Y los últimos versículos de esta clase se encuentran en Salmo 119, 105 al 112. El 105, versículo 105, dice que la palabra es una lámpara. Alude a que en la noche una lámpara iluminaba el camino para que uno no tropezara y pudiera ver, ¿verdad?, por dónde caminaba. Ahora te hago una pregunta. ¿Es la palabra de Dios la guía para tu camino, para tu andar, para tus decisiones y para tus planes? El versículo 106 dice, el versículo muestra un compromiso que el salmista tiene con la palabra. Él lo presenta de la siguiente manera: he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justos juicios y tus ordenanzas. Es un compromiso a guardar. Es algo más allá que una lectura. Es algo más allá que ser un simple oidor. Es atesorarla y es llevarla con nosotros a todo momento, en todo tiempo, 24/7. Y los versículos 107 al 108, en estos versículos vemos el salmista que hace dos peticiones. La primera petición que él hace es: vivifícame, vivifícame. Y la segunda petición, él dice: enséñame tus ordenanzas. Y cuando él dice vivifícame, él está acompañado de una condición de aflicción, de angustia. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces en medio de la aflicción tu oración ha sido: Señor, vivifícame conforme a tu palabra, Señor? Vivifícame conforme a tu palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál palabra buscas tú cuando estás afligida o afligido? ¿La palabra del hombre o la única palabra que puede darte vida aún estando muerto o afligido? La segunda petición en esos versos: enséñame tus ordenanzas. El salmista le pide al Señor que acepte las ofrendas voluntarias de su boca. Se denota una reverencia. Las palabras que salen de nuestros labios para referirse a Dios deben levantarse con reverencia, con humildad y sobre todo con un conocimiento de lo que Él ha ordenado para nosotros. En los versículos 109 a 110 vemos la actitud del salmista en medio de la persecución de sus enemigos. ¿Cómo reacciona usted cuando ha sido perseguido? Cuando ha sido calumniado, ¿cómo actúa usted? A veces lo último que hacemos es recurrir a su palabra, a recurrir a sus promesas. No importando cuál sea nuestra situación, debemos siempre recurrir a la palabra de Dios. Y los últimos dos versículos, 111 al 112, el escritor nuevamente confirma su compromiso con la palabra de Dios. He tomado como herencia tus testimonios. ¿Por qué él ha tomado como herencia la palabra? Porque la palabra es el gozo de su corazón. En la medida que uno conoce más la obra de Dios, por medio de su palabra, eso llena de gozo y de esperanza el corazón.
El versículo 112 muestra su actitud. Quiero inclinar mi corazón para cumplir tus estatutos para siempre, hasta el fin, Señor. Y así la palabra de Dios cumple un papel importantísimo en la vida del creyente. Conforme nosotros valoremos la palabra de Dios y la convirtamos en nuestra prioridad y autoridad, estaremos más dispuestos a vivir sus preceptos en nuestro diario caminar. Y vamos a tener una vida victoriosa en la palabra, con la palabra como nuestro guía. Vamos a vencer todo obstáculo a través de la palabra. Palabra y oración. Oración y palabra. Dios les bendiga, hermano. Les amo en el amor del Señor. Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La pregunta clave para estas 7 clases que se van a estar llevando a cabo próximamente es: ¿por qué necesitamos la Biblia? Esta es una pregunta que no se puede responder rápidamente, pero durante el desarrollo de estas 7 clases estaremos contestando esta pregunta. Muchos desconfían de la autoridad y tal sospecha puede parecer justificada en algunas áreas de nuestras vidas, y a través de los medios comunicativos pues tenemos un reciente ejemplo de autoridad en acción con el caso de George Floyd. En una época en que la falta de autoridad, en la falta de absoluto es un tema cultural común, tenemos buenas razones para creer en la inspiración única de la palabra. Ella tiene en su autoridad la capacidad de definir nuestras convicciones y dirigir también nuestras vidas. La escritura tiene la autoridad de decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es bueno y lo que no es bueno. También nos revela las verdades espirituales. Salmo 12:6 nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Los versículos en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, que son los primeros que vamos a analizar en esta mañana, vemos a Pablo aconsejando a un joven pastor llamado Timoteo. Le advierte de los falsos maestros. No tan solo le advierte, sino que le insta a que se enfocara en la palabra de Dios. Le da el antídoto para la apostasía, tiempos en los cuales también nosotros estamos viviendo mucho más aún, que su venida está más cerca en estos tiempos. El antídoto es la palabra de Dios. Aleluya. El único recurso y auxilio para nuestra vida, amados hermanos, es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos salva de este presente mundo, y cada día este mundo está más perverso y más violento, y eso lo podemos ver por los medios. Nos capacita para crecer y nos proporciona liberación aquí en la tierra. El estudio constante de la palabra de Dios es la única ayuda que cualquiera de nosotros puede tener. Dice 2 de Timoteo 3:15 que nos puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús.
Y creemos que también nos hace sabios para vivir en estos tiempos que estamos viviendo aquí en la tierra. Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Parte de esa enseñanza vino de Pablo, que fue su mentor, pero también aprendió las escrituras por haber crecido al amparo de una familia piadosa bajo el cuidado de su madre Eunice y su abuela Loida. Las Sagradas Escrituras se refería a los escritos judíos, el Antiguo Testamento, pero Pablo también incluyó lo que él había recibido del Señor, y toda la escritura, incluía los escritos que más tarde se convertirían en el Nuevo Testamento. Junto con el Antiguo Testamento que ellos ya tenían. Toda la escritura, decía Pablo, es inspirada de Dios y por Dios. Cada palabra de la Santa Escritura es dada por el aliento de Dios, sin desestimar la inteligencia, la individualidad, el estilo literario, el sentimiento personal de los autores humanos. En forma sobrenatural, Dios dirigió a esas personas para que se asentaran con perfecta exactitud la completa e infalible revelación divina al hombre.